Si en algo nos podemos poner todos de acuerdo es que los malos más malos de la historia siempre fueron fascistas. Y no me refiero a desde que existe la definición o a lo que llegó posterior a Benito Mussolini, sino a lo que significa, a su esencia, y que no siempre viene acompañada de un Führer y una simbología extraña. Bienvenidos a todos, este es el café número 13 y hoy vamos a hablar de fascismo. Mi nombre es Juan Felipe y antes que digan cualquier comentario de que estoy más gordo que la semana pasada, les vengo a comunicar que este es el primer video no programado del Felipe del pasado, ya que estuve de vacaciones. Y sí, esto es Café Kioto. Muy buenas noches a todos. El café de hoy va a tratar sobre un tema del que quería hablar hace muchísimo tiempo. El fascismo yace escondido en esa esquina de la posmodernidad en donde nosotros tenemos que estar siempre atentos para defendernos de su amenaza. Medio como el comunismo, pero diferente. Un poco también como spoileé en la intro, el fascismo existió toda la vida, pero solamente podríamos identificarlo gracias a lo que hizo el ya famosísimo Benito Mussolini. Para entender de qué estamos hablando, primero tenemos que saber qué carajo significa fascismo. Antes que nada es necesario que te saques todos los prejuicios que tengas sobre este movimiento y que te olvides tanto de la figura de Adolf Hitler como la de Benito Mussolini de la cabeza. Si vamos a su esencia, es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica. Y como hablamos de un partido político, el modus operandi más común del fascismo es apelar a los principios nacionalistas, por sobre el individuo o la clase social. Es clave destacar que los fascistas siempre buscarán eliminar toda discrepancia en son de un partido único, es decir, disolviendo los congresos o decretando jueces a su antojo. Además, buscarán siempre poner el ideal de nación por encima de todos, es decir, todos los individuos perderán justamente sus características de individuo en son de los intereses de toda la comunidad. Para esto, el fascismo inculca un sentido del deber sobre las masas, idealizados como protagonistas del régimen, para formar una sola entidad u órgano socioespiritual indivisible. Además, los fascistas también buscarán controlar los medios de comunicación, tanto para callar voces opositoras como para difundir su propaganda. No está de más aclarar que sus representantes no son simples políticos, sino que son líderes carismáticos y totalitarios, tratados más como un mesías que un simple burócrata que está haciendo el trabajo para el que se lo puso ahí. Además, el fascismo se caracteriza por juzgar a las personas sistemáticamente, no por sus responsabilidades personales, sino por su pertenencia a un grupo. Es decir, utilizan sentimientos como el miedo y la frustración colectiva para transformar a las masas en militantes activos de su movimiento y encima utilizarlos como herramientas en contra de un enemigo en común, sea interior o exterior, imaginario o real. El problema es que justamente esos enemigos no suelen ser más que chivos expiatorios para desviar la atención de los verdaderos problemas de la sociedad. El problema es que justamente eso genera todavía más adhesión y unidad en el movimiento. Para esto, el fascismo hace uso de la desinformación, la posverdad, la manipulación del sistema educativo y un gran sinnúmero de mecanismos de encuadramiento social. Vician y desvirtúan la voluntad general hasta desarrollar materialmente en un gobierno de la muchedumbre. En pocas palabras, el fascismo es un totalitarismo corporativista. El fascismo es el resultado final de una receta que no deja de repetirse a lo largo de la historia. Y para esto vamos a necesitar varios ingredientes. Y el primero fue, es y será el resentimiento. La Gran Guerra había terminado ya hace algunos años, la amenaza latente, una guerra total y la movilización de la sociedad terminarían con la distinción entre civiles y militares. Los conflictos bélicos demostraron la posibilidad de un Estado capaz de movilizar a millones de personas para servir en primera línea y además dejar una parte de la ciudadanía en las fábricas laburando como perros para suministrarles munición. Le pese a quien le pese y al que no le guste, que se joda. Está grabado por lo menos, ¿no? No, sí, creo que sí. Creo que sí. Para ser más concisos y no dar muchas más vueltas, Italia le debía bocha de plata a Gran Bretaña y a los Estados Unidos.
Una porción de los italianos no tenía trabajo y, como dice el refrán, con hambre en la panza no se puede discutir. Así que parte de los obreros y parte de la clase media no tuvo mejor idea que apoyar a un socialista que se había encargado de reclutar durante todos estos años a una legión de matones encargados de asaltar las sedes sindicales y de los partidos opositores para golpear tanto a comunistas como a liberales y derivados. Fue así como la figura de Benito Mussolini, el socialista, empezó a tomar fuerza. Este funda los Fascios de Combate en 1919 y a fuerza de piñas y patadas termina fundando el Partido Nacional Fascista Italiano, 2 años después. Como si ya no fuera un abuso que unos matones puedan tener su propio partido, estos en las elecciones de 1921 meten 31 diputados en el Congreso. Les recuerdo que hasta ese entonces Italia estaba siendo administrada por una monarquía parlamentaria. O fue así hasta 1922, cuando Musso y sus amigos marcharon sobre Roma al canto de Víctor III, o te vas o te sacamos a patadas, bigotudo vigilante. Y si bien no salió del todo, fue suficiente para que en 1925 y mediante un par de leyes, Benito se pueda autoproclamar como amo supremo y absoluto de Italia. Como todo movimiento de este tipo, siempre con algo de apoyo contaron. Y en este caso fue de la clase media, que con el miedo de perder sus privilegios terminaron por elegir al orangután violento por sobre el resto de los partidos. Y para la mala suerte de sus opositores, estos planes económicos fascistas siempre salen bien en un principio. Una pena que se hayan gastado toda esa plata en rifles para finalmente en 1936 terminaran aliándose con el nazismo alemán, formando el eje Roma-Berlín, que pocos años después terminaría por desatar la Segunda Guerra Mundial. El fascismo fue y sigue siendo materia de debate. Que los fascistas lograron cosas, no tengo ningún tipo de duda. Tanto Benito Mussolini como Adolf Hitler lograron sacar a sus países de la depresión económica para volverlos a transformar en potencias y listos para salir a los tiros otra vez. Pero, ¿a qué precio? Los modelos fascistas resaltan por su orden, pero también por sus altos índices de corrupción. Y no me refiero a robar plata de la caja, sino que son los número 1 en dar manotazos de ahogado a la hora de intentar perpetrarse aún más en el poder. Como el imperialismo se quedó viejo después de la Primera Guerra Mundial, la humanidad tildaría a los clásicos líderes fascistas de uniforme militar como el tabú que nadie quiere ser parte. Sin embargo, el fascismo no moriría ahorcado en una plaza pública o suicidándose en un búnker mientras que los comunistas toman Berlín. El fascismo encontraría su forma final como el enemigo definitivo de la pluralidad democrática. Creo que ninguna sociedad democrática justamente avalaría el alzamiento de otro Führer. Sin embargo, los partidos políticos de la periferia se vieron fuertemente influenciados por el fascismo y que mediante métodos cuestionables pero efectivos lograron mantenerse vigentes todavía hasta el día de hoy. Sin tener que ir mucho más lejos, Juan Domingo Perón fue un presidente argentino democráticamente electo durante el periodo de 1946 y 1955, y que sin sonrojarse y venir de un gobierno de facto, se declaró un fiel simpatizante del fascismo italiano, utilizando dicho movimiento como un modelo a la hora de elaborar sus planes de gestión, tanto económicos como la utilización de propaganda, llegando a plasmar su figura en los libros de texto de educación primaria. Tanto Perón como el Partido Justicialista, su partido político, sentaron las bases del fascismo argentino. Y esa vigencia continúa hasta el día de hoy, ya que ellos forman parte de la coalición que gobierna nuestra nación. Y a partir de acá en adelante cada uno sigue por su lado, ya que no pienso hacer una crítica del peronismo en sí, sino señalar cómo el fascismo puede mutar de un líder totalitario a una ideología política perfectamente democrática. Y tampoco voy a decir que Perón era nazi, ya que creo que eso sería una falacia de la afirmación del consecuente. Creo, tampoco lo chequeé. La intención de este punto es hacer una breve reflexión sobre la pluralidad de opinión de la democracia y la antítesis fascista de este. El fascismo es una ideología, no solo un movimiento. Y como tenemos leyes y reformas de carácter liberal, de carácter socialista o proteccionista, también existen aquellas medidas fascistas. No hace falta usar botas y un saco militar para ser fascistas. Es hora de que dejemos ese prejuicio de una vez por todas. Entendería perfectamente si la reflexión de este video te ofende, ya que Alemania en un principio apoyó a Adolf Hitler. Incluso los italianos también apoyaron a Benito Mussolini en un principio. Hasta creo que Stalin tuvo consenso popular. Pero ese es trabajo de los fascistas. Escarbar en las heridas más profundas de tu corazón, apelar a tus emociones. Convencerte de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por un fin justo y noble.
Podrán proponerte intervenir en los medios de comunicación para garantizar su transparencia o tal vez permitir que el pueblo elija a sus propios jueces. Suena súper honesto, pero tendrías que entender que ese poder algún día también podría caer en las manos equivocadas. El fascismo no está muerto. Yace somnoliento en una esquina, esperando poder mostrar sus garras cada vez que una sociedad pierde su norte. Y se deja llevar por sus emociones en vez de detenerse a pensar con tranquilidad. Que ningún político te quiera convencer que las grandes sociedades se pueden levantar en un par de años. Porque un fascista te da la mano, con la otra se agarra fuerte el corazón, te mira a los ojos y te dice que va a dar su vida por vos. A cambio de que le des la potestad de hacer absolutamente lo que él quiera, porque él siempre va a abogar por vos. Porque el fascismo es un vicio, y de los peores que hay. Porque algunas veces anda con un rifle en la cintura, en otras se disfraza de obrero, camina a tu lado y hace promesas que no va a poder cumplir. A cambio de poder. Un poder que está dispuesto a llevárselo hasta su tumba.